Gloria a Dios. Le invito a que tome asiento. Bienvenidos a la iglesia. Quiero contarles dos historias bellísimas que se encuentran en el Antiguo Testamento y que de alguna manera marcan el mensaje de hoy. Cuenta la Escritura que cuando Dios decide salvar a su pueblo, cuando Dios decide rescatar a su pueblo de la esclavitud, va a hacerlo con mano fuerte, o sea, van a ocurrir señales y prodigios alrededor de todo el pueblo y del pueblo que lo tenía como captor o cautivo o esclavos. Y cuenta la Escritura que aparecen las famosas plagas de Egipto. Estos fueron males que el Señor mandó a la tierra y que preferentemente afectaban a los egipcios. Y esos males generaron daños a nivel económico. Arrancó con un daño económico impresionante, porque dice que una de las primeras señales es que el río de ellos, el Nilo, que era su esplendor, se llenó de sangre. Y eso no representa simplemente el color del agua, sino representa que el agua no se podía beber, y también representa que los animales podrían haber estado muertos, con lo cual comenzó un daño económico muy grande a esa nación, pues ellos de ese río comercializaban todo lo que es la industria pesquera. Y cada una de estas plagas que aparecieron en Egipto comenzaron a dañarlo grandemente, y comenzó con lo económico, para luego afectar la moral del pueblo y para luego afectar su religión. ¿Por qué digo su religión? Porque los egipcios eran politeístas. Tenían un panteón de dioses muy grandes, dioses con minúscula, ¿verdad? Deidades, creadas por el hombre. Y ellos tenían, no sé, un dios con forma de toro, un dios con forma de moscas, otro dios con forma de animal, o mitad humano, mitad animal. Y así tenían un panteón muy largo. La verdad que eran muy politeístas. La mayoría de los imperios de la antigüedad eran muy politeístas. Es como la India actualmente, que tienen alrededor de unos 500 deidades, 500 dioses. Unos se dedicaban a la agricultura, otros se dedicaban a diferentes, tenían diferentes funciones. Algo similar a lo que hoy el catolicismo apostólico romano hace con sus diferentes santos, entre comillas, dedicados a ciertas funciones, ¿no? Con San Cayetano para el trabajo, San Expedito para la sanidad, la Virgen tal y tal para los viajes o en los aeropuertos o los barcos. Entonces, cada vez que venía una plaga, no solo representaba un daño económico y un daño moral, el miedo que generaba en el pueblo. Imagínense, nosotros tuvimos una pandemia y generó mucho terror, y muchísimas personas están todavía en tratamiento médico por las fobias, por los miedos. Sino que de alguna manera estas plagas también destruían el mundo religioso de ellos, porque le demostraban que sus dioses no existían y que no tenían el poder de salvarlos. Entonces no fue solo un ataque de parte de Dios como un castigo a lo económico de ellos, sino que también fue para destruir su fe y demostrarle que su Dios no existía. Es como si hoy de alguna manera pudiésemos traer aquí a la tierra a todos los que vivieron en Grecia antes de Cristo y puedan ver nuestra sociedad y nuestra cultura. Y ellos podrían descubrir que sus deidades, donde ellos se arrodillaban y adoraban a sus dioses, hoy nuestros hijos lo estudian en la escuela como mitología, el estudio de los mitos, y entre ellos sus deidades. Para aquel entonces ellos creían fervientemente en Zeus, en Apolo, en Poseidón, en Afrodita. Bueno, el panteón griego también era muy grande. Ahora, si alguno de ellos pudiese resucitar ahora y ver esta tecnología, esta sociedad, el único que estaría presente todavía con la fe es el Dios de los cielos, el que hizo el cielo y la tierra. Todos sus deidades con la tecnología y el conocimiento que tenemos ahora,
quedarían erradicados y descubrirían que ellos adoraron mitología, que simplemente adoraron nada más que un invento de los seres humanos. Y descubrirían que la humanidad solo busca a un Dios que está en los cielos, creador de todas las cosas. Entre todas estas plagas que llegaron, el Señor le informa a través de Moisés, que era el que llevaba el vicario, le dice: ve a decirle al faraón y al pueblo que va a venir el último azote, el último daño. Y este era el peor de todos los daños que una persona puede recibir. Porque no hay peor daño que cuando entra la muerte en nuestro hogar, ¿verdad? Uno puede perder cosas, puede perder un auto, puede chocar y dañar un vehículo que tiene arreglo o que se vende o se cambia. Uno puede tener momentos difíciles en la economía, uno puede tener momentos difíciles en el mundo sentimental, en las cuestiones de matrimonios o amores. Pero no hay peor golpe para un ser humano, para los que están alrededor y para el que lo ha de sufrir, que la muerte. Ese es el golpe más grande, y de eso estamos de acuerdo todos. El mundo no estará de acuerdo con Dios, con la palabra de Dios, no estará de acuerdo con los mandamientos, nosotros no estaremos de acuerdo con el mundo. Pero si en algo estamos todos de acuerdo, en el mundo entero, es que la muerte es un golpe muy grande para todos. Daña, hace sufrir. Y nadie está esperando eso. Entonces el Señor le dice: bueno, ahora va a venir la muerte. Y ahora va a venir el daño. A causa del pecado, a causa del error, a causa de la obstinación que tenían los egipcios, en este caso gobernados por su faraón. Ahora va a pasar Dios y se va a llevar las vidas de los primogénitos. Y de entre todas las muertes que pueden existir, no hay peor muerte que es aquella que se genera cuando es la descendencia de uno. Cuando la muerte es ascendente, la gente lo acepta. Y murió el abuelo, y sí, tiene que morir. ¿Y cuánto tenía? 80 años, 90, y la gente acepta la muerte ascendente. Murió papá, murió mamá. Y es en definitiva lo evolutivo, ¿verdad? Lo que tiene que ocurrir. Pero cuando la muerte no es ascendente, es descendente. Cuando se va el menor o se va un hijo, es catastrófico. Es un dolor muy grande. A nosotros los pastores, cuando nos toca tratar a personas que han perdido sus hijos, es muy difícil. Nos quedamos sin palabras. Solo tenemos que confiar en que Dios de alguna manera fortalezca ese corazón. No hay ni siquiera experiencia para poder ayudar. Ni siquiera el que pasó por la misma experiencia puede ayudar. Es muy difícil, y le iba a venir esa situación al pueblo. Pero Dios iba a tener un plan de salida, de escape para sus hijos. Y el Señor lo llama a Moisés y le dice: esta noche voy a pasar por Egipto y también por tu pueblo. Y va a pasar la muerte, los voy a herir. La palabra es herir. Herir de muerte. Pero les voy a dar un plan de salida, un plan de escape. Y ese plan de escape estaba organizado en una marca. Tan simple como en una marca. Y dice la Biblia que el Señor le dice: dile a todo el pueblo que tiene que agarrar un cordero sin mancha, un animal, una oveja, sin mancha, sin que esté quebrada, lo más pura posible en el color de su pelaje. Y una vez que lo sacrifican, toman con un hisopo la sangre de ese animal y lo van a poner en los postes y en los dinteles de la casa. Un animal por cada familia.
Y van a pintar todos los marcos de la puerta y arriba el travesaño, eso le llaman dintel, eso lo van a pintar todo de rojo. Entonces cuando pase Dios a herir y vea que en una casa está esa marca, Él no la va a tocar. Todos los que estén ahí van a vivir y ninguno va a morir. Era una señal y era una marca para que Dios ahí no entre la muerte. Claro, debemos especular y pensar que hay personas que habrán dicho, esto es una broma, esto es un chiste, y jamás pasó algo similar. Y algunos habrán dicho, no, esto es real, Dios va a hacer eso. Porque Moisés, su profeta, lo dijo. Y ya Dios nos viene mostrando su mano hace rato, por lo tanto vamos a obedecer a Dios a fin de alguna manera, vivir. Pero algunos habrán dicho, no, esto no existe, o esto es una broma, o no pasa nada, es todo mentira. En fin, aquel que pensó que todo era mentira, no pintó su casa, no pintó sus dinteles, sus postes, no sacrificó su animal. Y dice que esa noche pasó Dios y comenzó a herir a todos los primogénitos. Al otro día era el llanto, el griterío, el dolor, la angustia. Quienes habían sido cuidados y protegidos y quienes no, quienes habían sido precavidos, prudentes y lograron pintar ese marco, salvaron sus vidas. Y el resto no, una señal, una marca, nada más. Eso hizo la diferencia entre los que tuvieron pérdida y los que no tuvieron pérdida, una marca. Uno dice, una casualidad dentro de la Biblia, pastor. No. Dice las Escrituras, y ahora me voy a remitir a otra historia para luego unir ambas. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel, que ya había salido de aquí de Egipto, estaba por llegar a la tierra prometida, se encuentran con que la tierra prometida estaba tomada por otras personas, por otras naciones, otros reyes, con pueblos y ejércitos. Entonces agarran unos espías y les dicen, vayan a inspeccionar la tierra, a ver qué realmente tenemos por delante. Dios les había enseñado a ser precavidos. Y dice la Escritura que de alguna manera estos espías salen y comienzan a inspeccionar toda la tierra. Y dice que entran a una de las ciudades más grandes llamada Jericó. Y el rey de Jericó se entera que estaban los espías. Y cuenta la Escritura que estos se van a esconder y se meten en la casa de una ramera, una mujer que ejercía la prostitución. Y cuando se meten ahí, esta mujer les revela que todo el pueblo tenía miedo de ellos. Porque había escuchado lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Y había escuchado cómo Dios había abierto el mar para que ellos puedan pasar y cómo Dios de alguna manera había vencido a todos los enemigos del pueblo de Israel. Por lo tanto, esta mujer que ejercía este pecado, la prostitución, había tenido temor de lo que Dios podía hacer. Y dice que esta mujer decidió arriesgar su vida en ocultar a estos espías, a fin de que nadie los mate, a fin de que nadie los hiera. Esta mujer se llama Rahab. Y a pesar de haber sido una mujer que ejerció la prostitución, en su corazón comenzó a sentir que la única salida que tenía para salvar su vida era entregarse a Dios. Y arriesga su vida. Porque ha de mentirle al rey diciendo que ella no tenía ningún espía, para que estos puedan escapar. Y los esconde en su casa. Y luego que los esconde en su casa, esta mujer le pide a ellos que el día que vengan a invadir la ciudad,
la guarden. Y aparece otra marca más. Porque estos espías le dicen a la mujer: vamos a hacer lo siguiente. A pesar de tu pecado, a pesar de todo lo malo que pueda haber en ti, a pesar de que socialmente no eras ni siquiera aceptada, un objeto para los hombres, Dios hallará misericordia en ti. Y nosotros nos vamos a ir y vamos a venir y destruir esta ciudad, porque Dios nos va a entregar toda esta tierra. Pero tú pondrás en tu ventana este bordón, esta cuerda de color bordó, así. Y cuando nosotros vengamos, y si la cuerda estuviese ahí en la ventana, todos los que estén en tu casa se salvarán, mas el resto de la ciudad han de morir todos. Era una marca, otra marca más. Una cuerda bordó. Esas marcas representan una fe. Esas marcas representan de alguna manera una esperanza. Cuando Rahab puso eso, tuvo esperanza en el Dios de los cielos y de la tierra. Y a pesar que era una mujer despreciable para los demás, a pesar de que era una mujer pagana, en el ejercicio del pecado, dice que Dios vio su corazón. Y algunos piensan que Dios no los mira. Y algunos piensan que por sus errores Dios no los va a mirar o no los va a llamar. Y Dios llamó a esta mujer en una de las maneras más extrañas que puede existir. Porque a veces la gente piensa que Dios te va a llamar con algo así sobrenatural, que va a venir y no sé, y yo quiero, pastor, que Dios descienda en mi habitación y me hable. Y Dios llegó sobre esta mujer de una manera tan sencilla. Pastor, tenía que confiar en la marca, sí. Y si se volaba, y si venía un viento y la sacaba, tenía que tener fe. Y la mujer podría haber pensado que capaz que viene algún soldado y no se da cuenta de la marca y los mata a todos. Tenía que tener fe. Tenía que tener esperanza. Y los espías le dijeron: mira, agarra esta cuerdita roja y la pones aquí en la ventana. Si la cuerdita está ahí, nadie va a tocar este lugar. Tenía que creerle a los dos espías. Y la mujer tuvo que empezar a tener fe en lo que estaba haciendo. Lo mismo el pueblo de Israel cuando pintó los dinteles, tenía que tener fe de que la muerte no iba a llegar a ellos. Esas marcas representan fe, representan esperanza. Para el mundo son una burla. Para el mundo no representan nada. Que tú llenes tu corazón de la sangre de Cristo, para el mundo es una risa. Y no le interesa. Lo ve como algo efímero. Tus mismos seres queridos deben estar pensando que tú aquí en la iglesia estás perdiendo el tiempo. Y ellos no saben que aquí tú estás pintando tus dinteles. Y ellos ignoran que tú aquí estás poniendo el bordón en tu ventana, para que cuando llegue el mal, a ti no te toque. Dice que llegó el ángel de la muerte a Egipto. Llegó la muerte. Y cuando Dios empezó a inspeccionar cada casa en la que no estaba la marca, empezó el llanto, el dolor y la pérdida. Pero los que tenían la marca escuchaban los gritos nomás alrededor. Escuchaba cómo los otros lloraban, cómo los otros gritaban. La Biblia dice que hubo un lamento en Egipto, el cual nunca hubo ni habrá. Pero los que estaban marcados estaban libres de ese lamento. Y dice que Rahab llamó a toda su familia y los metió en la casa.
hermanas, hermanos, sus esposos, los metió en la casa y le dijo: de acá no tenemos que salir, porque ciertamente Dios va a venir con venganza a esta ciudad y va a ser totalmente destruida. Pero nosotros nos vamos a salvar. ¿Cómo nos vamos a salvar? Nos vamos a salvar porque los espías que vinieron me lo prometieron, y me lo prometieron ante los ojos de su Dios. ¿Y cómo van a saber ellos? Y porque me dijeron que ponga esto aquí en la ventana, este cordón rojo, y que cuando ellos lo vean nada nos va a pasar. Y algunos podrán haber dicho: tú estás loca, mujer. Sin embargo, dice que ellos también creyeron. Y a veces uno le dice al mundo: ¿cómo vos estás seguro que te va a ir bien? Porque tengo un Dios que me lo prometió. ¿Y dónde lo dice? Aquí, en este libro, en esas hojitas que escribieron los hombres. Porque para ellos esto no es nada, pero para nosotros es la gran marca. Para ellos no es nada, no representa nada, pero para nosotros la palabra de Dios es poder para salvación. La Biblia dice que el evangelio para el mundo es locura. Nos tienen como personas que podríamos estar en el centro de salud mental, pero para Dios es poder para salvación. Y ahí puso Rahab el cordoncito. Dice que cuando llegaron los espías le contaron todo a Josué. Y una de las primeras órdenes que dio Josué, el general del ejército de Israel, dijo: la casa de esa mujer que tiene el cordón ahí, la cuerda esa, el bordón, no la toca nadie. Y ella tenía que esperar en fe. Lo que ella no se daba cuenta, que lo que ella esperaba en fe se traducía a la distancia. Mientras ella le decía a los seres queridos: quédense tranquilos, los que confían en Dios no serán avergonzados. Quédense tranquilos aquellos que están cuidados por Dios, marcados por Dios. Dios les va a guardar. A la distancia se generaban un montón de otras cuestiones, y la orden de uno de los más grandes generales que tuvo la nación de Israel era: nadie toca la casa de esta mujer. Y así aconteció. Fueron a la guerra, entraron en Jericó, destruyeron todo, no quedó nada con vida, y dijeron: la casa de Rahab no la toca nadie. Y Rahab se salvó, ella, su familia. Luego la historia fue aún mucho más generosa, pues Rahab se arrepintió de sus pecados, dejó su vida de prostitución y se casó con un tal Salmón, que resultó ser pariente más adelante de David y ser más adelante pariente de Salomón. Y esta mujer, que no representaba nada, que quizás era una escoria de la sociedad, que la gobernaba el pecado de extremo a extremo, que arriesgó su vida para abrazar la fe, terminó formando parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Entiendes hasta dónde Dios puede utilizar a una persona que se entrega de corazón? Esto es lo que ocurre cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, pero lo recibe de verdad, no con religión, no con hipocresía. Queda marcado para Dios. Dios lo reconoce donde vaya, donde esté. Dios te reconoce. Dice la Biblia que estaba el apóstol Pablo en Efeso predicando. En uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo vuelve a Efeso y comienza a predicar. Y dice la Biblia que comienza a hablarles a algunos que estaban ahí y les dice: ¿ustedes conocen al Espíritu Santo?
No, dicen ellos, nunca nadie nos habló de él. ¿Y en qué fueron bautizados ustedes? Y dicen que estas personas, que eran como unos 12, dicen, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, o sea, el bautismo de las aguas. ¿Y no conocen el bautismo del Espíritu? No lo conocemos. Y dice que Pablo les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Comienzan a hablar en lenguas, comienzan a profetizar, comienzan a recibir manifestaciones espirituales. Y dice que se comienza a formar una iglesia extraordinaria. Sanaban enfermos, echaban fuera demonios. Y dice que algunos vieron cómo Pablo echaba fuera demonios. Y dice la Biblia que quisieron imitar a Pablo, eran unos judíos exorcistas, así lo llama la Biblia. Judíos exorcistas. Y dice que estos judíos, cuando vieron lo que Pablo hacía, quisieron repetir lo mismo, o sea, replicar lo que Pablo había hecho, y fueron y buscaron a uno que estaba endemoniado por ahí. Y le dijeron, en el nombre del Dios que predica a Pablo, te echamos fuera, demonio. Y dice que el demonio tomó la voz, las cuerdas vocales de ese joven, y le dice, a Jesús conocemos, y a Pablo también. Sabemos quién es él. Sabemos quién lo protege a Pablo. Sabemos con quién está Pablo. Porque era un hijo sellado, un hijo marcado por Dios. Pero a vosotros no conocemos. Y dice que el endemoniado tomó como fuerza y se lanzó sobre estos judíos exorcistas. Y los comenzó a lastimar, a dañar. Y dice la Biblia que estos salieron corriendo desnudos, avergonzados. La Biblia dice que Dios golpea la puerta de tu corazón. Tu corazón representa tu mente, tu voluntad, tu conciencia, tus pensamientos, tus decisiones. Y dice la Biblia que Dios golpea la puerta de tu corazón. ¿Para qué, pastor? Para entrar en él. Para tomar dominio de él. Y de esa manera dejar una marca en ti. Sellarte para él. A fin de que Dios te guarde, a fin de que Dios te cuide. Pero hay quienes no quieren la marca. Hay quienes están esperando la marca del anticristo, es así, porque esa va a ser otra marca. Algún día hablaremos de ella, que dice la Biblia, que aquel que tenga esa marca será reo de muerte ya. El mundo está esperando esa marca. No quieren la sangre de Cristo en su corazón, quieren la otra marca, la que si no tenés no podrás comprar ni vender, dice la Biblia en Apocalipsis. Como el código de barras, pastor, no sé, quizás, o más evolucionado también. Pero si tu corazón no está lleno, cubierto con el Espíritu Santo, con la marca de Dios, entonces cuando venga la muerte no te va a reconocer. Y esto es una actitud de fe. Esto es una actitud de creer. Dice la Biblia, abre tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1. Estoy en la página 1350 de mi Biblia, Nuevo Testamento. Luego del libro de Gálatas, libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor.
Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Tenemos una marca en nuestro corazón. Así como en la antigüedad la marca fue simbólica, y esa sangre que pintaron los postes y los dinteles representaba la sangre de Cristo, porque surgió de la muerte de un cordero, y Jesús es el cordero inmolado. De la misma manera que Rahab puso la marca ahí a fin de salvarse de la muerte y entrar a formar parte del pueblo de Dios, la Biblia dice que a través del evangelio, creyendo en la palabra de la verdad, entonces seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de creer. ¿Por qué las personas a veces dicen: no, yo voy a hacer tal cosa u otra cosa porque creo que si hago esto me va a ir bien? Y uno actúa en consecuencia de lo que cree. Si yo creo que con esa pareja me va a ir bien y voy a poder formar una familia, entonces voy a ir y me voy a casar con esa persona. Si yo creo que con este trabajo voy a prosperar y me va a ir bien, entonces yo voy a ser responsable con ese trabajo. Porque cuando uno realmente cree en algo, actúa en consecuencia a lo que cree. Si tú crees que tienes que ser un buen padre y que eso representa y lo que Dios quiere es que seas un buen padre, entonces tú, en consecuencia, por creer en eso, comenzarás a cuidar a tus hijos. Te esforzarás para que tengan vestidura, te esforzarás para que tengan comida, te esforzarás para que estudien, te esforzarás para cuidarlos. Porque realmente crees que eso es lo correcto y crees que eso es el vínculo de la familia. Entonces actúas en consecuencia a lo que crees. Entonces dice la Biblia: si nosotros creemos en el evangelio y la palabra de la verdad, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si creo en Dios, tengo que actuar como tal. Si creo realmente que Dios me está viendo y que Dios me ama y que Dios tiene un plan conmigo, entonces tengo que conducirme en lo que creo. Porque si no, solo somos oidores de la palabra y no hacedores. Y tristemente hay muchas personas que dicen creer, pero no actúan en consecuencia. Es como aquel que le dice a su esposa que la quiere, pero luego la golpea. O que dice que quiere a sus hijos, pero luego los abandona. Entonces, si nosotros hemos creído en la palabra de Dios, hemos creído en la verdad y en el evangelio, entonces seremos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, o sea, es nuestra garantía. Y cuando el Espíritu está en nosotros, es la garantía de que Dios está en nosotros. Cuando en tu vida hay frutos del Espíritu Santo, cuando tú ves, vamos a hacerlo más pragmático, cuando tú ves que crees en Dios y a través de creer en Él comienzas a cambiar. Tu carácter cambia, tus palabras cambian, tu corazón cambia, tu fe va en aumento. Comienzas a tener dominio propio de ti mismo. Ya las circunstancias externas no te llevan a alterarte en todos los sentidos. Controlas tu lengua. Logras tener el control de la lengua, que eso es bastante complejo también. Entonces Dios te muestra que estás sellado con el Espíritu Santo y esa es la garantía de que Dios está contigo. Esa es la marca de que Dios está contigo a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice ahí. Así.
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, garantías de nuestra herencia hasta la redención, hasta que el Señor nos lleve con Él, y la posición adquirida para alabanza de su gloria, hasta que lleguemos al reino de los cielos y obtengamos nuestra corona y nuestra salvación para la gloria de Dios, para la gloria de Él. Tenemos que tener esa marca, y esa marca la vemos a través de los frutos del Espíritu, la vemos a través de nuestra fe, de nuestras conductas. Un cristiano tiene que saber si el Espíritu Santo está en él. No puede decir, no sé, pastor, porque tiene que saber que el Espíritu Santo está trabajando en él, que Dios lo selló con el Espíritu Santo de la promesa, y tiene que ver a su alrededor esa bendición. Cuando el pueblo, por fe y por creer, marcó los dinteles, empezó a ver cómo la muerte recaía sobre los demás, pero a ellos no. Comenzaron a ver la promesa, la bendición. Cuando Rahab marcó esa ventana como una señal de fe, comenzó a ver cómo todo Jericó era destruido a su alrededor. Cómo la gente lamentaba, caía, como dice la Biblia, caerán a tu diestra 100,000, 10,000, mas a ti no llegará. Y ella veía cómo las promesas iban llegando a su vida, mientras el resto iba perdiendo su vida. Cuando uno está sellado por Dios, cuando uno tiene el Espíritu Santo, la garantía de que Dios está con nosotros, comienza a haber cambios. Y el primer cambio es la fe. Y la fe nos lleva a las conductas. Y las conductas nos llevan a apartarnos del pecado y a comenzar a dar fruto. Y esa es nuestra garantía, esa es nuestra marca. ¿Cómo sé, pastor, que estoy marcado por Dios? Por eso. Porque está el Espíritu Santo en ti. Tiene que haber cambios. Tiene que haber decisiones. Dice que Rahab comenzó arriesgando su vida, porque vino el mismo rey a preguntarle si ella había escondido a los espías. Y ella decidió arriesgar su vida a fin de que estos hombres de Dios puedan salvarla. Una actitud de fe en su corazón, con una marca que le salvó su vida. Hoy la marca no es pintar ningún dintel. Hoy la marca no es poner ningún bordón en la iglesia. Nada, aquí así pongamos, vio que hay iglesias que dicen, no, acá tenemos el arca del pacto, y ponen una cosita ahí, como pensando que eso los va a ayudar. Hoy el sello de la promesa, la marca está en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no serás reconocido por Dios. Pastor, es fácil saber si una persona tiene el Espíritu Santo. Es deducible a través de sus conductas, a través de su crecimiento en Dios, a través de su fe. No solo es pararme un día, abrir mi boca y decir, sí, te acepto, Señor, con mi corazón. No, eso lo han hecho miles y millones. Dice la Biblia que en un tiempo el pueblo de Israel dice que servía a Dios y adoraba a sus dioses. Eran personas que entraban a la iglesia, al templo, y servían al supuesto Dios que se predicaba en ese templo, pero luego adoraban a sus dioses. Personas que no estaban selladas con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede pasar eso, pastor? Claro que pasa eso.
¿Saben la cantidad de personas que sirven a Dios? Pero la adoración no se la hacen a Dios, sino a su propio vientre. ¿Por qué crees que dice la Biblia que algunos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos, hicimos esto? Y el Señor os dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo hacedor de maldad? Y la marca en mi corazón, el sello y las arras, la garantía del Espíritu Santo, tú no tienes nada. Porque no fue hecha con el corazón. Y pueden estar aquí entre nosotros. Y algunos pueden ser pastores. Y es más, tranquilamente mañana puede venir el Señor y tú te vas y tú dices: che, ¿y el pastor Camus que estaba con nosotros en la iglesia? No, el pastor Camus, ¿saben dónde está? Bueno, no se los voy a mostrar, pero está allá. ¿Y cómo? Pero si él predicaba, él hablaba de Dios. Ah, bueno, pero esa no es la garantía. La garantía no es la prédica. ¿Tú crees que yo iré al reino de los cielos por predicarte? Ese es un mandato. Yo no iré al reino de los cielos por predicarte. Sin santidad nadie verá a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. Si yo no siento que el Espíritu Santo está dentro mío, cambiando mi ser, menguando para que Él crezca, muriendo yo para que nazca Cristo en mí, entonces no hay ninguna garantía. ¿Tú crees que la garantía es porque yo esté aquí arriba? Olvídate, eso no existe. Grandes y supuestos, entre comillas, hombres de Dios de la tierra, te llevarás la sorpresa el día que Cristo venga. Te llevarás la sorpresa. Porque serán lo que dice la Biblia: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos, fuimos, hicimos campaña, hicimos programas y salimos por las redes sociales, y el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Mi garantía no es predicar. Mi garantía no es hacer programas. Eso lo hacemos porque es un mandato, nada más. La garantía es estar sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía. Esas son las arras de nuestra herencia. Que estemos marcados por Dios. Así como fue con los hijos de Dios que estaban en Egipto, así como fue con Rahab, así como fue con Pablo, que el diablo mismo se dio cuenta y dijo: a Jesús conozco, y a Pablo también, ya sé quién es él. Él está lleno de Dios y ni siquiera lo puedo tocar. Pero vosotros, ¿quién sois? Esa es nuestra garantía. Ver nuestro corazón cambiar. Ver nuestras conductas cambiar. Todo el resto puede ser un engaño. Todo el resto puede ser algo superfluo, banal. Y a veces los seres humanos nos confundimos con esas cosas. Y porque vemos una persona arriba de una plataforma hablándole a miles, creemos que es una persona que está apartada para Dios o santa para Dios. Y no es así. A veces el último que está sentado en la silla, que no conoce a nadie, está lleno del Espíritu Santo. Porque es el que dejó el pecado. Porque es el que abandonó su viejo carácter. Porque es la persona que te puede decir: yo antes de Cristo era una cosa y ahora soy otra en mi corazón. Porque dejó el orgullo, dejó la soberbia, el celo, dejó la amargura, dejó la tristeza, dejó los malos pensamientos. Porque logra contenerse a sí mismo. Porque logra doblegar sus debilidades. Y el diablo lo tienta una y otra vez, pero frena esa debilidad. Y la tiene a raya, la controla. Porque no hay maldad en su corazón. Porque es un pacificador, donde ve que hay conflicto, trae paz. Porque en su corazón hace que la iglesia avance. Esas son las arras de nuestra herencia.
Esa es la garantía de estar marcados por Dios, de tener la señal, la marca de que Dios está contigo. Cuando logras frenar tu lengua, tus ojos, cuando pasa un día, dos, y en tu cama, en tu privacidad, sin que nadie te vea, estás clamando como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Clama mi alma por ti, diciendo: Señor, lléname de ti, úsame, guárdame para ti. Hazme crecer en tu palabra, hazme crecer en tu voluntad. Y si a eso le sumas servir a Dios, serás un gran instrumento para el Señor. Pero la primera marca es Cristo en nuestro corazón. La primera marca para que Dios nos reconozca como sus hijos es tener a Jesús en nuestro corazón. Es como dice la Biblia: el Señor golpea la puerta y quiere entrar. Y solo depende de ti abrirle tu alma, tus pensamientos, tu voluntad, y que Él entre en tu corazón. No es sencillo. Decirlo con la boca es fácil, pero actuar con el corazón no es tan sencillo. Requiere renuncia, requiere entrega, requiere fe. Y a veces los actos de fe son arriesgados. Y a veces los actos de fe no tienen ni siquiera lógica alguna. ¿Qué lógica tenía que esta mujer ponga un cordoncito rojo en la ventana? Ninguna. Era una cuestión de fe. Pero esa fe es la que le hizo perdurar la vida. Y esa fe es la que le entregó un futuro glorioso, siendo no menos que dando la descendencia de Jesús a través de su vida. Esa es la marca que tenemos que tener en el corazón. El Espíritu Santo trabajando en nosotros. Los frutos del Espíritu: templanza, benignidad, amor, fe, mansedumbre, bondad, gozo y tantas otras manifestaciones de Dios en nuestro corazón. Ahora, si tú estás en la iglesia, inclusive sirviendo aquí, en cualquier área que te puedas imaginar, inclusive con el rótulo de líder o con el rótulo de colaborador o ujier, como le llamen. Hay iglesias que le llaman ujier al colaborador. Pero tu corazón no cambia. Tus conductas son las mismas año tras año. No hay crecimiento, no hay frutos. Los frutos no solo son materiales. Tú no puedes decir: bueno, aquí los frutos son porque hay muchas sillas, porque la iglesia se llena y hay una pantalla que es toda electrónica. No, eso no son frutos. Los frutos son el cambio verdadero del corazón. Que cada día confíes más en Dios. Que cada día puedas entregarte más a Él. Que cada día abraces la fe con mayor fervor de lo que abrazas al mundo. Que cada día desees más de Dios, un poco más de Dios, que lo que amas al mundo. Que cada día en tu corazón quieras tener más de las cosas del Señor, de su palabra, que de las cosas que te puede ofrecer este mundo. Esas son las arras de nuestra herencia. Ahí sabemos que está el Espíritu Santo, en nuestra marca, sellados, dice la Biblia, con Él. Y esa es nuestra garantía de que estamos con Él. Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y algunos lo toman como algo etéreo. Dicen: ay, pastor, ¿qué es el Espíritu Santo? Es como una energía. ¿Cómo sé yo si el Espíritu Santo está conmigo? No, es cuantificable. A través de tu conducta, a través de lo que tú piensas y haces, tú puedes valorar si está el Espíritu Santo en tu corazón como una marca, como un sello para Dios. A través de tu crecimiento,
a través de tus pensamientos. Ahí tú te das cuenta cuando una persona tiene fe. Yo he visto personas que quizás en la iglesia pasaron desapercibidos, que fueron insignificantes. Una vez me tocó ir a visitar a un hermano que estaba muriendo. Y le diagnosticaron un cáncer hacía mucho tiempo y se lo estaba tratando. Pero bueno, llegó un momento que el cáncer comenzó a vencer su cuerpo. Y la familia me pidió que por favor lo vaya a ver, lo vaya a visitar. Un hermano de nuestra iglesia. No era un líder, no era un colaborador. No era ni siquiera una persona que tú digas, a algunos hermanos yo les decía, saben que el hermano tanto está enfermo, y algunos hermanos me decían, que no lo ubico. Porque no era de los conocidos, ¿verdad que la iglesia tiene sus conocidos? Y uno dice, sí, a ese lo conocemos, está ahí, va, viene. Pero este no era de los conocidos. Pero era un gran hombre de Dios. Un hombre que yo lo vi los 10 años que padeció la enfermedad. Y en esos 10 años no lo vi claudicar nunca. Y a veces llegaba a la iglesia destrozado por los tratamientos de quimioterapia. Y yo lo veía destrozado. Y aún por mi conocimiento médico, más todavía. Y cuando él se iba me saludaba. Teníamos un muy buen trato, yo lo apreciaba mucho. Y yo sé que él me apreciaba mucho. Él me aprecia, pues estás vivo todavía allí con el Señor. Y cada vez que lo veía le decía, ¿cómo va el tratamiento? Y estamos así, pastor. Y me decía, pero sigo adelante, pastor. Y sigo firme. ¿Tiene algunos volantitos para entregar? Y su familia no quiso venir más a la iglesia. Pero él continuó. Y a veces faltaba y me decía, pastor, falté porque me hicieron la quimio, estoy destrozado, pero quiero ir a la iglesia. Y cuando adquiría un poco de fuerza, después de un tratamiento de quimioterapia, aparecía en la iglesia. Y hay otros que ni vienen a la iglesia. No, porque hace frío, porque llueve, porque me duele la uña del meñique. ¿Entiendes? ¿Cómo te das cuenta dónde está el espíritu? ¿Cómo te das cuenta dónde están las zarras? La garantía. ¿Tú crees que no es visible? Claro que es visible. Si de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y venía este chiquitito. Y a veces entraba encorvado por el dolor. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y a veces venía más, como se ve que hacía efecto la medicación. Y venía como más entero, por decir así. Hasta que un día no vino más. Y me llamó la familia y coordiné con otro hermano para ir a su casa. Y comencé a ir a su casa seguido. Ya estaba postrado, lo que le llaman internación domiciliaria, y ya estaba con analgésicos de los más potentes a causa de que el tumor ya estaba muy avanzado y desde el punto de vista médico nada se podía hacer. Y cuando iba a su casa se ponía a hablar del Señor. Y a veces le veía el gesto de dolor y decía, ay, que Dios actúe rápido, decía. Y sabes que fui un martes. Y el martes cuando lo vi, charlamos un rato, oramos. Le digo, bueno, voy a venir el jueves, le digo. Y él me dice, no sé si para el jueves voy a estar con vida. Así fue la respuesta que me dio. Bueno, le digo, si para el jueves no estás con vida, me despido ahora, le digo, y nos vemos en la eternidad. Oramos, lo abracé, le di un beso en su frente y le dije, si no te veo el jueves, nos vemos en la eternidad. Chao, chao. El miércoles fallece. He visto muchos hombres llamados de Dios. He visto muchas personas conocer mucho de la Biblia
y me he acodado de cientos de miles de líderes y colaboradores en todos estos años de servicio. Pero el viernes, después del fallecimiento de él, me arrodillé en mi habitación y le dije a Dios: como este hombre, me quiero ir yo de esta tierra. Como él. Y le puedo asegurar que el 80% de la iglesia no sabe de quién estoy hablando, y se congregaba con nosotros en esta iglesia. Por muchos años se congregó con nosotros. Le dije: Señor, te pido por favor que el día que tenga que partir de esta tierra, quiero la entereza de ese hombre. Porque ahí vi el Espíritu Santo. Porque ahí vi la fuerza. Porque ahí vi la firmeza. Porque ahí vi un hombre que entendía en lo que creía y comprendía lo que había recibido de parte de Dios. Un hombre que le puso el rostro de la fe a la muerte. Y que, Señor, así me quiero ir yo. ¿Entiendes? La promesa del Espíritu Santo en tu corazón es la garantía, y es lo que dice la Biblia, el sello, la marca que Dios puso para tu salvación. Y eso es cuantificable, eso se mide a través de las conductas, eso se mide a través de la fe, eso se mide a través de cómo Dios cambió tu corazón, eso se mide a través de lo que tú haces por la fe, eso se mide a través de tu acción en Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Debemos llenar nuestro corazón de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y si tienes dudas, tienes que mirarte un espejo, tus conductas, tu fe, lo que deseas, lo que anhelas, y sabrás si Dios te marcó el corazón, te selló para Él. Porque habrá frutos de que el Espíritu Santo está contigo. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús, si quieres marcar tu corazón con Él, repite esta oración conmigo que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y quiero aceptarte en mi corazón. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte, seguirte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.